De la carta de los Efesios, capítulo número 5. Me va a disculpar si no voy a articular, si no voy a tener un mensaje preparado homiléticamente o como quiera entenderlo usted. Dios me había inquietado sobre un tema, pero desde que comenzó este servicio, Dios me taladró, entonces quiero articularlo, quiero que el Espíritu Santo nos guíe para poder ser congruentes, para poder ser elocuentes en esta tarde. Ya que cuando es de esta manera que el Espíritu nos habla y nos lleva a otro mensaje, pues es difícil porque no lo tenemos preparado. Pero yo sé que si viene de parte de Dios, hoy Dios me va a usar con sabiduría. Así que no espere un mensaje bonito, espere un mensaje de parte de Dios. Dice así su palabra, va a variar un poco. Efesios capítulo número 5, desde el verso número 21, para que podamos irlo comprendiendo con una mayor magnitud. Amén. Cuando lo tengan, no por reverencia a mí, sino a la palabra, nos ponemos de pie. Efesios capítulo número 5. Amén, dice así su palabra, honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Ay, Señor. Amén, amén, Dios es poderoso. Hable usted para celestial vida. 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Amén. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Señor, Padre Santo, maravilloso, yo sé que si tú, Señor, me has cambiado el mensaje es porque tú nos vas a hablar de una manera específica, de una manera en la cual tal vez no nos has hablado. Espíritu Santo, te pido que tú seas el que me guíe. Articula mis pensamientos, que la sabiduría venga, Señor. Dice tu palabra, Señor, grande misterio es este. ¿Quién podrá entenderlo? Padre, hoy te pido discernimiento, hoy te pido revelación. Hoy te pido que sea tu Santo Espíritu el que me guíe. En el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén. Tome su lugar. Creo que este mensaje
nos está poniendo ya nerviosos. Todavía no comenzamos, ya me puso nervioso. Ya veo matrimonios nerviosos y ya me empezaron a temblar las piernas a mí también. Pero creo que hoy el Señor nos va a consentir, porque hoy me bajó los decibeles. Así que creo que vamos a estar bien. No me voy a alterar. Además, porque Hugo nos visita por primera vez, entonces no lo queremos ahuyentar, no lo queremos espantar. Aleluya. ¿Quieren esta tarde que el Señor le hable o no? Amén. Amén. Dice, híjole, ya no sé por dónde empezar para que los hombres o las mujeres no me empiecen a ver feo. Es un mensaje que definitivamente tiene dos vértices, y el más importante, o el que podemos resaltar más, y que Pablo estaba dándole a aquella iglesia en Éfeso, era acerca de vivir un matrimonio sano, vivir un matrimonio íntegro y vivir un matrimonio guiado, no bajo el pensamiento del hombre, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. La otra vertiente, la otra vértice que alcanzamos a comprender es la revelación que Cristo da para su pueblo, para que de la misma manera que nosotros llevamos una relación y un respeto, que todo viene como pirámide de cabeza a los pies, y la bendición de cabeza a los pies. Esa misma revelación quiere el Señor hablarnos, pero como una iglesia. Un mensaje como una iglesia. Un mensaje que nos mantengamos en ese mismo sentir, y que seamos una iglesia que seamos guiada bajo el Espíritu Santo. Así que tenemos que aprender en esta tarde. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 creo yo, si no me equivoco, matrimonios. Y a lo mejor el que esté soltero, a lo mejor el que sea joven dice, pues esta tarde me salvo yo, pero no es así. Y vamos a irlo desarrollando, porque la misma relación que Dios demanda, dice punto número 1, someternos, ¿qué? Unos a otros. Someternos unos a otros. Que haya un temor, que haya una reverencia. Primero que nada, ¿a quién? A Cristo, dice ahí el versículo, si está bien, temor a Dios. Y dice ahí, para las esposas, levante la mano las esposas. ¿Está grabando? Lo van a transmitir. Me escuché como él está grabando. Me escuché así. Hay esposas, futuras esposas, porque dice ahí, para las esposas esto significa, sométase cada uno a quien, a su marido. Someternos significa obediencia, someternos significa reverencia, someternos significa respetar. Sométase cada una a su marido como al Señor. Y aquí, vulgarmente, sin pelos en la lengua, empezamos a predicar, a preguntarles a cada una de ustedes si verdaderamente usted se somete. Vamos a hablarlo primeramente al esposo. ¿Cómo se está? ¿Cómo se somete? Ahorita viene el desquite, no se preocupe. Si realmente hay una obediencia, si realmente, ahora, no me quiero empezar a salir, pero el someternos no quiere decir que el hombre tiene que tener a la mujer con el pie en el pescuezo, con el pie en el cuello. ¿Verdad? Y si ya no dijo nada el hombre, el varón. Sino que nos habla de una reverencia, nos habla de un temor, nos habla de un respeto. ¿Y cómo lo vamos a obtener?
¿Cómo van a ser ustedes unas mujeres que respeten a su esposo? El ingrediente secreto es el temor. ¿A quién? A Dios. El reconocerlo a Él. Y reconocer que el que gobierna tu casa, el que gobierna tu familia, todo lo es Cristo. Cristo es la cabeza. Cristo es el que te va a dar a ti la capacidad. Cristo es el que va a poner a ti, mujer, el respeto. Cristo es el que te va a dar el temor a ti, mujer, para poder respetar y para poder someter, para poderte someter a tu esposo. La semana pasada estábamos justamente compartiéndole en una visita a una miembro de esta iglesia. Le decíamos que por el testimonio de la mujer no iba a ser necesario ni una sola palabra. No iba a haber que hiciera algo sobrenatural, no era necesario que se desgastara la esposa. ¿Para qué? Para que el marido cambiara y conociera a Cristo. Se me fue la idea porque le estaba compartiendo esto de esa mujer. Oh, ya me acordé. Le decíamos, tienes que someterte. Sabemos que primeramente está Dios, primeramente está Cristo en tu vida. Pero ¿cómo va a haber cambios tu esposo en ti? ¿Cómo va a notarlos? Vas a tener que mostrar obediencia. Le decíamos, y si algún domingo tú vas a tener que no venir aquí a la iglesia porque tu esposo te dice, oye, vamos a un lugar, quiero compartir tiempo contigo, quiero compartir tiempo con mi familia, con mis hijos, le decíamos, va a ser necesario que tengas que someterte a la voluntad de tu esposo en ese momento. Porque dice su palabra, no va a ser necesario que con ningún tipo de palabra, con nada haga, sino con tu testimonio y con el temor que tú muestres a Dios. Ese es el tipo de temor, ese es el tipo de respeto, ese es el tipo de ver que tú te estás sometiendo a tu autoridad. Y tu autoridad aquí en tu familia es tu esposo. Dice, para las esposas esto significa sométase cada una a su marido, así como tú te quieres someter y así como tú estás sumisa ante el Señor. Pero no va a haber nada de eso si tú como mujer aún no te sujetas a Cristo. Amén. Aleluya. Ya empezó a cambiar la cosa, ¿verdad? Porque sí estaba diciendo que bueno que el hermano Dios le dio este mensaje, porque mi esposa es esta que hay. No, es someternos nosotros. Primero ustedes mujeres, esposas, si quieren que haya cambios, usted debe de someterse primero que nada al Señor. Sométase. ¿Para qué? Para que no le cueste trabajo, para que no vea como que usted es la mujer que está ahí en el piso, como la mujer que no vale nada, como la mujer que está en casa, que está en el hogar, que no sale, que no disfruta, que solamente el hombre se puede ir al fútbol, que solamente el esposo puede gozar, que solamente el esposo puede hacer esto, puede deshacer y deshacer, y usted en casa sumisa. No es esa la misma, no es la forma, no es esa la forma en que usted debe de pensar. Debemos someternos a el Señor. Entonces, esposas, ¿qué tenemos que hacer? Someternos. ¿Por qué hay tantos matriarcados? ¿Por qué hay tanto, hablando en familia, por qué hay tanto matriarcado? ¿Por qué hay tantas cosas que la mujer quiere predominar, que la mujer quiere dominar, que la mujer quiere hacer, que la mujer quiere deshacer? Eso en familia. Vemos en iglesias, vemos en todos lados. Yo no es que tenga algo en contra. Yo le decía al Señor cuando, por ejemplo,
cuando nuestra señora presidenta tomó el mandato, yo dije, Señor, viene de parte de ti, porque no es porque seamos machistas ni nada, pero la autoridad viene del hombre. La autoridad viene del hombre y viene escrito en el Génesis. Dios le dio la autoridad a Adán. Yo le digo, yo no sé nada de política, pero yo dije, Señor, bueno, si es tu voluntad, bueno, pues que sea así, que gobierne sabiamente esta mujer. Pero eso, a lo mejor a mi punto de vista puede desequilibrar todo el concepto de la mujer. Y por eso surgen esa autoridad falsa de la mujer, porque no se quiere someter conforme a la voluntad, no del hombre, sino la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nos sometamos. La cabeza es el hombre. Primero que nada, dice en el versículo número 1, la reverencia y el someternos a Cristo. Ahora, porque le decía yo, vemos tanto feminismo, vemos tanta cosa, vemos en los púlpitos tanta mujer que suplanta. Ahora, no estamos peleados con que la mujer comparta el mensaje, con que predique. Estamos peleados porque la mujer desplaza al hombre, al que es la cabeza. No tiene mucho que yo veía una predicación, un testimonio, y yo dije, verdaderamente es cierto. Y no comparto algo porque se está grabando, pero cuando la mujer quiere suplantar el hogar del varón, de la cabeza, pobre iglesia de aquellos que la mujer sea la que esté gobernando el púlpito. Dice, porque ahora el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahí ya viene el contraataque. ¿Por qué? Porque dice, porque el marido es la cabeza de su esposa. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos esa responsabilidad. Nosotros somos la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Me entiende? La pirámide es Cristo, el varón, la mujer. Cristo, la cabeza, el varón y la mujer. Él es el salvador del cuerpo completo y Él es el salvador de toda la iglesia. ¿Lo ven? No dice los tobillos son los salvadores de todo el cuerpo, no dice el hombro, no dice el cuello, sino dice la cabeza, que es Cristo, es el que salva y el que mantiene el equilibrio de la familia. Pero yo le decía la otra vertiente, también en la iglesia, Cristo. Ahora, ¿por qué le decía el contraataque? Porque habemos también esposos que como canijos queremos que la mujer se someta a nosotros si nosotros no nos sometemos a Cristo. ¿Cómo quiere que la mujer se dirija correctamente, sabiamente? ¿Cómo quiere que la mujer no nos quiera brincar a las barbas si usted no se somete a Dios? Por supuesto que se van a querer invertir los papeles. Por supuesto que se van a querer invertir los papeles, porque si la mujer quiere someterse a Cristo y usted, cabezón marido, quiere seguir viviendo en esa mediocridad espiritual, quiere seguir teniendo dividido el corazón entre el mundo y Dios, ¿cómo no va a querer la mujer brincando las barbas? Y ahí el problema. Ahí el problema, que nosotros como varones no tenemos a Cristo en nuestra vida. Dice el verso 24, así como la iglesia se somete a Cristo, así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe de someterse en todo a su marido. Pero ¿cómo? Cuando hay un marido entendido, cuando hay un marido que comprende la palabra, cuando hay un esposo, cuando está la cabeza del hogar,
que se humilla ante Dios, que reconoce que sin Dios no es nada, que reconoce que Dios es el que nos da la gracia y nos da la autoridad para poder nosotros dirigir nuestro hogar, nuestra familia. Pero ¿cómo usted, varón, va a poder dirigir su hogar? Si nuevamente le digo, si su corazón está dividido, si sus pensamientos están en el mundo, si un pie está en la calle y el otro pie está en el templo, ¿cómo va a poder dirigir sabiamente a su esposa? ¿Cómo usted o cómo nosotros como hombres le vamos a decir a nuestra esposa, sométete en obediencia, si tú no te sometes a Cristo? Amén, aleluya. ¿Ya se está equilibrando la cosa? Sí, ya. Ya estamos parejos. Ahí va a empezar nuevamente a cambiar la cosa. Porque dice el verso 25, para los maridos. A ver, levante, mire, ya está, hasta como que están viendo el Facebook, están viendo ahí el WhatsApp. Levante la mano los esposos, 1, 2, 3, 4, 5. 5 y medio, eso significa 7. Es que sí, hizo así. De por sí dicen que somos una iglesia gay, o que promueve la homosexualidad, y ahora usted me sale con eso. Y luego el pastor se viene con su camisa rosa. Para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. ¿A ella no le gustó? Ame cada uno a su esposa. Y yo tengo aquí un testigo. Yo tengo a un hombre que por lo menos sí podemos atestiguar que ama a su esposa como nada. Levante la mano. Mírenlo, ya ve, ya surgieron dos. Ame a su esposa así como Cristo ama a la iglesia y entregó su vida por ella. Yo sé que es difícil, yo sé que dijera un pastor, Dios les ha dado el don de la comunicación. Pelean entre ustedes mismas, pelean ahí, se ven al espejo y entre ustedes mismas pelean. Pero lo que nos habla la Escritura es que las amemos. Las tenemos que amar. Las tenemos que amar. Tenemos que amarlas de la misma manera que Cristo dice amó a su iglesia. Así también esposos amen a su esposa. Así como Cristo entregó su vida por la iglesia, así también usted. Me acordé de algo, estoy muy chistoso el día de hoy, pero me acordé de una vez que no me acuerdo qué pasó, hasta que me recuerdo a mi esposa. Pasó algo y en lugar de que yo me pusiera al frente, yo me eché para atrás y la metí a ella por delante. En el zoológico, ya me acordé. El que ama a su esposa es el que se pone al frente y puede dar su vida por su esposa. ¿Lo vamos comprendiendo? Es el mismo amor que volvemos al punto de hace rato. Cristo es el que está hasta arriba, la cabeza suprema. Y el mejor ejemplo es Cristo. Es la cabeza. Entonces mi mirada, yo como varón debo de estar viendo a Cristo. Y si Cristo me está mostrando y mostró amor hacia su iglesia, entonces yo le exijo el temor a mi esposa, le exijo el que se someta a mí. Pero también yo hago lo mismo que Cristo. Amo a mi esposa y pongo mi vida, así como Jesús puso su vida por la iglesia, yo pongo la vida por mi esposa. Ahora el verso número 26 dice que era lo que estaba a partir del 26, 27 taladrando mi cabeza desde que comenzó.
¿Para qué dice? Dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dice mi versión: a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. De la misma manera, dice ahí, empieza a cambiar la vertiente ahí el apóstol Pablo, porque ahora ya se empieza a dirigir un poco más sobre la iglesia. Y ahora le empieza a decir: de la misma manera que Jesús entregó su vida, ¿para qué? Para que nosotros seamos purificados, para que nosotros seamos limpiados, para que nosotros seamos santos, seamos limpios, seamos una iglesia limpia. Creo que por ahí comenzó, porque al principio, los que llegaron de los primeros minutos que comenzamos el servicio, Dios nos guiaba. ¿Para qué? Para que nos presentáramos y para que nosotros nos sinceráramos con el Señor. Lo alcanzó a percibir, lo alcanzó a discernir. Recuerda que Dios nos empezó a orar, ni siquiera empezamos a pedir porque Dios apresurara el paso del hermano Dani. No empezamos a orar por otra cosa más que el Espíritu Santo nos presentáramos limpios delante de Él. Que desde el guitarrista hasta el corista de este lado, la corista, y así a su vez la iglesia, que nos presentáramos limpios, que fuéramos una iglesia limpia, que fuéramos una iglesia que camináramos en integridad, que fuéramos una iglesia que camináramos en justicia. En lo personal le decía: Señor, examina mi corazón, purifícalo, escanéalo, escanea mis intenciones, escanea mis pensamientos, desnúdanos delante de ti, Señor. No queremos ser una iglesia hipócrita, no queremos ser una iglesia falsa, no queremos ser una iglesia que vive en pecado. No queremos, ya basta, le decía yo al Señor, basta de eso, Señor. Queremos hoy en este día, a las 6 de la tarde, queremos ser santos delante de ti, queremos ser limpios delante de ti. Y eso solamente lo puede hacer el Señor Jesucristo, porque a eso vino a la tierra y fuimos comprados con su sangre para ser limpios, para ser transformados, para que seamos una iglesia santa, seamos una iglesia limpia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio de su palabra, dice aquí en el verso número 26. Por medio de su palabra. Lo hizo el Señor Jesús, dice, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. El Señor, no es nuevo esto, pero es lo que el Señor inquietaba mi corazón. Por este fragmento de este versículo es que el Señor cambió el mensaje, porque conocemos todo esto, lo conocemos como si fueran los 10 mandamientos. Que el Señor Jesús va a venir por una iglesia que sin mancha y sin arruga. Y verdaderamente hoy Dios nos vuelve a reafirmar que necesitamos ser esa iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Sino que fuésemos santa. Cosas que tenemos que dejar, cosas que tenemos que dejar que Dios nos transforme, que nos limpie. Una de las visiones que el día domingo se las voy a compartir a los líderes, tenemos reunión al final del servicio, es precisamente entender que nuestra misión aquí en la tierra, nuestra misión como pastor de este lugar, es ser esa iglesia que sea la iglesia diferente, ser la mejor iglesia de Nicolás Romero, por lo menos a mediano plazo. Ser una iglesia
que donde la gente se encuentre verdaderamente y tenga un encuentro verdadero con Dios, que tenga un verdadero encuentro, que venga un verdadero arrepentimiento. Queremos ser una iglesia que transforme verdaderamente las vidas, que impacte Dios las vidas del hombre, de la mujer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Haciendo la diferencia. Pero no vamos a hacer la diferencia haciendo una iglesia diferente, haciendo una iglesia pintada de un color diferente, una construcción, un diseño diferente. No vamos a hacer una iglesia que tenga sillas diferentes, sino que lo vamos a hacer con el poder de Dios, pero con la visión y el entendimiento que vamos a hacer una iglesia sin arruga, sin mancha, limpia, sana de toda falsa doctrina. Una iglesia diferente, donde aún se tenga el temor de Dios, donde el sobre no sea lo más importante para el pastor, donde la ofrenda no sea, el diezmo no sea lo que gobierne el corazón del pastor, donde la mujer no sea la que gobierne el púlpito, donde no sea el hombre el que gobierne el púlpito, sino que sea el Espíritu Santo el que gobierne desde el púlpito, desde todos los lados, para poder impartirlo a ustedes. Apláudele a Cristo si lo va a hacer. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que deseamos. Pero eso es lo que nosotros deseamos aquí en la tierra. Pero también el Señor nos está demandando que seamos una iglesia limpia, sin arruga, sin mancha. ¿Y de dónde viene todo esto? De la cabeza, que es Cristo. Necesitamos matrimonios sólidos, necesitamos matrimonios verdaderos, que caminen no bajo su propio entendimiento, sino que caminen entendiendo que Cristo es la cabeza. Necesitamos mujeres que se levanten, pero que no se levanten queriendo hacer el feminismo, y yo aquí gobierno, y yo aquí hago, y yo hago y deshago, y teniendo al marido sometido. No, todo bajo la línea que la palabra y la voluntad de Dios nos marca. Cristo, el esposo, la esposa, obediencia, someternos, varones que se sometan a Cristo, matrimonios, hombres que se sometan a la voluntad de Dios. Que nosotros no le demos argumentos ni al enemigo ni a nuestra esposa para que ella quiera hacer y deshacer. Y todo esto dice a fin de hacer una iglesia santa, limpia, sin arruga, sin mancha, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Me preguntaron, mi hermana Edith, ¿se siente amada a usted? Ya la apachurró ahí el hermano Dani. Mi hermana ya me dijo, dése la vuelta y se siente amada por nuestro hermano allá en la esquina. ¿Se siente amada? Dice, ¿quién? Yo. Acá en medio. Ahora pues haga la pregunta forzosa, pregúntele a mi esposa. Me volteo para que no digan que ya con la pura mirada la controlé. Debemos de aprender a amar. Debemos de aprender a amar. Debemos de aprender
aprender a amar. Y eso definitivamente, varones, se los comparto. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si usted amaba a su esposa antes de conocer a Dios, a su mujer antes de conocer a Dios, hoy la tiene que amar más. Hoy tiene que haber una evidencia más. Recuerdo, no sé a quién, también fuimos a visitar un matrimonio y se lo decía, creo que por aquí. Y yo les daba como testimonio, le decía, definitivamente yo antes no amaba a mi esposa. ¿Por qué? Porque entendemos que antes no conocíamos a Dios. ¿Por qué? Porque, ya me acordé por qué salió el tema, porque le decía, tienes que pedirle a ellos. Me decían, es que ya no hay amor, ya no siento amor para ella. Le decía, pues es obvio, es normal, pero ¿sabes quién te va a devolver ese amor? Dios. Dios es el que va a hacer volver a que tú vuelvas a amar a tu esposo o que tú vuelvas a amar a tu esposa. Dios es el único que va a hacer que eso acontezca. Gloria a Dios. Es el único. Ayúdeme en Apocalipsis 19, si no me voy a alargar, hermanos. Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Apocalipsis 19, verso 7 y verso 8 dice de esta manera: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Y qué? Y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se le vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria a Dios, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista ¿de qué? De lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones. Repita conmigo: las acciones. Las acciones. ¿De quién? ¿Y quiénes son los santos? Nosotros mismos. Quiere quedarse, arder en el lago de fuego, es un problema. Quiere experimentar eternamente, donde dice su palabra, es el crujir, el lloro, el lamento, el tormento. Decía que el hombre permite que solamente venga aquel hombre y moje mi lengua, ponga una gota de agua. No se conformaba con un vasito así como este, sino se conformaba con ¿qué? Con una gota. Por eso le decía que tenía dos mensajes, dos vertientes: direccionarnos como familia, como esposos, como esposas, pero también como iglesia. Necesitamos ser una iglesia sin arrugas, sin mancha. ¿Para qué? Para que en aquel tiempo, en los tiempos venideros, en aquel tiempo donde venga el juicio, seamos presentados y estemos preparados como la novia, como la esposa. Pero necesitamos purificarnos, necesitamos limpiarnos, necesitamos lavarnos. ¿Por medio de qué? De Jesucristo. Si quieren parar, vamos a orar.
iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. ¿Qué es lo que arruga? ¿Qué es lo que arruga como iglesia? El pecado. ¿Qué es lo que arruga como iglesia? El pecado. ¿Y cómo se presenta el pecado? Como iglesia, con engaño, con mentira. ¿Cómo más se presenta? Con la contienda. ¿Cómo más? Si somos una iglesia, si ahorita estamos bien planchaditos, si hoy estamos bien limpiecitos, ¿cómo se arruga esa iglesia? Ya lo dijo el hermano Dani con el pecado. Ya lo dijo con las mentiras, con las envidias. Ya entré y ya vi a la hermana que ya se trajo el vestido de Shein, que yo lo vi. Ya entra el varón y ya está criticando. Ya entra la mujer, está criticando. ¿Qué otras cosas más arrugan como iglesia? Nos hacen arrugar como iglesia. El enojo, la contienda entre nosotros. La pereza. La pereza, buen punto, la pereza, la envidia, la falta de respeto. Ya vino el drogadicto, ya vino el adicto, ya vino el aquel, ya vino esto. Ya lo hizo mal el pastor. El complot, la murmuración. Hoy le decimos complot, es murmuración. Es que la hermana ya hizo mal esto. El hermano ya hizo mal esto. El hermano acomodó mal las sillas. La hermana trapeó de una manera equivocada. Llego a la iglesia y no huele a rosas, huelo feo porque yo vi que era la hermana Alicia la que estaba limpiando, la que le tocó el aseo, y yo lo hago mejor. Ya puso a ella a tocar y él no sabe ni cómo se llama. Ya puso a ella a cantar y que primero corrija su vida. Ya puso a aquella a tocar, primero que haga esto y esto y esto y esto y esto más. Cuando no hay una unidad, seamos humildes, seamos amables, seamos pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y hay un solo espíritu. Tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Un solo Dios, un Padre de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Compartíamos el domingo con el grupo de la alabanza. Cada uno de nosotros aportamos algo. Cada uno de nosotros aportamos algo. Entonces, usted ya lo sabe, el mismo tema trillado. Usted es pie, usted es mano, usted es ojo, usted es codo, usted es rodilla, y sin sus rodillas no puede flexionar, no puede dar el pie. Entonces, ¿por qué nos comemos los unos con los otros? ¿Por qué nos devoramos los unos con los otros? ¿Por qué queremos seguir teniendo esas arrugas como iglesia? Ahora sí, abundamos esas arrugas personales, esas arrugas que no nos deja, nos extenderíamos aún más. Pero vamos a pedir al Padre que seamos uno solo. Vamos a decirle al Padre que queremos presentarnos delante de ti como una iglesia sin arrugas, sin mancha. Pero también, si algo Dios nos habló como esposo, como esposa, también es necesario humillarnos delante de Dios. También es necesario reconocer: esposa, ¿quieres brincarte las barbas, la autoridad de tu esposo? Sométete a Cristo, sométete a tu esposo. Esposo, si no amas debidamente, si no amas correctamente, si no amas a tu esposa como a ti mismo, y si tú
tú todavía no entiendes el temor de Cristo, y si tú todavía no te sometes a Cristo, hoy es una tarde poderosa, es una tarde milagrosa, es una tarde bella, es una noche como quiera verlo, como quiera ponerle. ¿Para qué? Para que usted le pida dirección a Dios. Y si usted también piensa o ha tenido una vida que no le ha agradado al Señor, sea joven, sea niño, sea señorita, sea lo que sea, sométase a Cristo. Sométase a Cristo. Pídele a Cristo, dígale al Padre: quiero que entres en mi vida, quiero que me rescates de esto que estoy viviendo, quiero que seas mi Salvador. ¿Quieres que las cosas cambien en tu familia? Sométete a Cristo. Vamos a orar. Si me ayuda el grupo a pasar.